Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cada ser que vio las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. El mundo trajo luz, esperanza al corazón, de la oscuridad a ciegos él sacó, a enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz de Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Que nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor, reflejos de su amor. El Señor les bendiga. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por acá desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Para ustedes, cada uno de los amados hermanos que de tarde a tarde están oyendo la palabra de Dios, que de parte del Señor Jesucristo reciban bendiciones hasta que sobreabundan, porque sabemos que la bendición de Dios es la que ayuda al cristiano, es la que fortalece al cristiano, lo que lo solventa de cualquier problema que pueda estar pasando el creyente, porque es el apoyo, la base que uno tiene para sujetarse a esa mano poderosa.
ese brazo fuerte. Acuérdense que el brazo del hombre es carne, puede caer, pero el brazo fuerte, poderoso de Dios, ese no cae. Y si Él le da una promesa, que Él lo sostendrá, que Él estará con usted todos los días de su vida, créala, porque Él es fiel y cumplidor a sus promesas. Por eso cuando Él llegó aquí sobre la tierra, Él dijo: yo soy la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. O sea que Él siendo la luz, era el que iba a resplandecer en el corazón del ser humano, del hombre y de la mujer, que iban a buscar de Dios, que iban a abrir ese corazón, esa puerta, para que Él pudiera entrar y poseer sus vidas. Así que usted y yo estamos llamados entonces en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo que se está cerrando, que cada día más hay más tinieblas sobre la faz de la tierra, pero allí está, recuerde algo, hay una luz, y la luz es la luz de Jesús. Esa luz que está allí para el que quiera ser alumbrado por Él, y Él entonces lo ayudará a no tropezar en las tinieblas que hay en este mundo. Por eso, amados hermanos, es tan importante ver y creer y buscar esa presencia de Dios, esa luz que solamente Él la puede ayudar a estar allí atento como una antorcha que alumbra, que dijo el apóstol Pedro, que ahora tenemos la palabra profética más permanente que se bien en oír, hasta que el día esclarezca. Y es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, resplandezca en tu corazón y puedas entonces saber y entender cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios quiere hacerle al hombre en este tiempo que estamos viviendo. Tiempo de confusión, tiempo de tiniebla, tiempo de mucha presión para el mundo, porque el tiempo que estamos viviendo es el último tiempo de este mundo, el cual es la Odisea. La iglesia tuvo 7 tiempos, el cual se fue pasando en tiempo, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, así, todo esto hasta que llegamos al último tiempo, ya que es la edad de la Odisea, el cual dice que es una iglesia conformista, una iglesia moderna que está libre, haciendo lo que ella cree que es conveniente al Señor, pero Dios le ha dado un diagnóstico, el cual dice que está ciega, desnuda, pobre y no lo sabe. Así que Dios le está dando esa luz para que alumbre como tiene que caminar en la presencia del Señor. Por eso hay una confusión tremenda en el mundo reinando hoy, que todo el mundo quiere reclamar derechos, todo el mundo quiere tener autoridad, todo el mundo quiere tener la razón, pero Dios es el que tiene la razón en todo, amados hermanos que me escuchan a esta hora. Así que en esta tarde, para disipar más las tinieblas que hay reinando en el mundo, vamos a tocar un tema aquí, hablando de el Señor Jesús, porque es el centro de todas las cosas, es el blanco el cual el hombre tiene que mirar. Si usted pierde la mirada de Jesús, usted ya entonces quiere decir que va caminando en tiniebla, porque Él es la luz. Por eso, en esta tarde les invito, amados hermanos, que vamos a seguir tocando el tema Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. ¿Y cómo sabemos las cosas que no conocemos? Primero, prestarle oído, atención, ver la manifestación que Dios está haciendo en el día de hoy, que Dios se está moviendo en el pueblo, Dios se está moviendo en el mundo, pero muchos están adormecidos y no lo han podido ver. Por eso es la hora de despertar del sueño y Cristo entonces lo va a alumbrar, amigo que me escuchas. Así que tengo un tema entonces en esta tarde, el cual le hemos titulado que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el título que le hemos puesto, que creáis en el que Él ha enviado. Y he tomado las escrituras, habla conmigo en el libro de San Juan, capítulo 6, lo leemos del versículo 24 para empezar allí entonces este tema. Y ayúdame entonces con la escritura, allí que abran su Biblia allí, búsquela para que escudriñemos juntamente la palabra. Dije entonces,
San Juan capítulo 6 desde el versículo 24. Lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en la navecilla y vinieron a Capernaú buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? ¿Qué obras haremos para obrar las obras de Dios? Respondió Jesús y díjole: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hasta allí la lectura. Así que oremos entonces para poner este servicio en las manos del Señor. Les invito a inclinar su rostro allí. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Sabiendo que tú eres la luz, Padre eterno, en esta hora, Señor, nos ponemos a ti, Señor, en tus manos, Padre Santo, para que su gracia sea, Señor, envolviendo, Señor, este lugar, Padre Santo, el cual es salir tu palabra, Señor. Bendice, Señor, estos instrumentos, Señor. Bendice, Señor, estos aparatos, el cual es usado para que la palabra salga, Señor, y fluya allá alrededor del mundo, Padre Santo. Y prepara los corazones, Padre Santo, que han de recibirla, Señor. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pido que sea usted con ellos, Señor, dándole, Señor, la revelación de su palabra, Señor. Dándole entendimiento, sabiduría de lo alto, para que ellos puedan buscar y entender claramente cuál sea la voluntad agradable y perfecta de suya, Padre eterno. Sea usted, Señor, con cada una de las vidas, Señor Jesús. Cada uno de ellos que estén allí en diferentes lugares, Padre Santo, oyendo, Señor, y viendo este programa, Padre eterno, que sea revelándosele yo a usted allí, a sus corazones, Señor, como usted también puede ver, Señor, las necesidades, Señor, que hay en medio de ellos, Padre eterno. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor Jesús, que al finalizar este programa, Padre Santo, que cualquier necesidad de enfermedad sea echada afuera en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que necesite, Señor, cosas naturales, Señor, usted sea proveyéndole, Señor, en glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualmente, Señor, le pido, Señor Jesús, por aquellos que están deseosos, Señor, también de aceptarte, Padre Santo. Sigue usted trabajando, Señor, con ellos en sus corazones, Padre Santo, para que ellos puedan dar el paso, Señor, firme, Señor, a buscar de tu rostro. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Dios de la gloria, gracias, Señor, por tantas bendiciones en el día de hoy que podemos recibir, porque sabemos que cada mañana son renovadas su misericordia y cada momento necesitamos de Dios, a cada instante, porque el que diga que no necesita de Dios, no conoce a Dios, porque sabemos que Dios es espíritu y Dios es el que le da el aliento de vida al ser humano, Él es el que lo sostiene. Nosotros no podemos hablar una palabra si Él no nos permite que la hablemos. No podemos dar un paso adelante o atrás si Él no nos permite que lo hagamos. Y no podemos hacer absolutamente nada si Él no los permite. Por eso todo hálito de vida está en las manos del Señor. Él los tiene allí, en sus manos. Por eso nosotros no podemos decir: yo hago esto, yo hice aquello. No, nosotros no hacemos nada si Él no los permite. Por eso siempre, amados amigos y hermanos que me escuchan, siempre trate de darle la gloria, la honra al que se lo merece, y a ese Dios todopoderoso. No, acuérdense que Él no comparte la gloria con nadie. Él es un Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nadie. Yo solo soy, dijo Él, no hay otro fuera de mí y no hay otro quien salve. Así que si no hay otro quien salve, entonces a Él es el que tenemos que darle esa gloria y la honra y la majestad.
Entonces, vemos entonces en este tema que hemos abierto esta tarde, que hemos titulado que creáis en el que Él ha enviado. Ese es el nombre del título que hemos puesto. Y allí hemos entonces leído en el libro de San Juan 24. Allí cuando el Señor, la pregunta que le hacían la gente, y dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y la respuesta fue clara del Señor, que creáis al que Él ha enviado. Fue una respuesta sencilla. Ahora, mucha gente hoy en día, llamados cristianos y no llamados también, porque quieren hacer la obra de Dios, quieren ayudarle a Dios, vamos a decirlo así, y quieren hacer cosas que Dios quizás no le ha enviado porque no tienen revelación de Dios, pero ellos creen en su corazón que están haciendo la obra para Dios. Por ejemplo, el que da a ayudar al prójimo y al necesitado y es bueno que dé, pero a veces está dando y esperando para recibir también algo de aquello. A veces da al que le da, por el que no le vaya a dar, no le da, o no le presta al que no va a pagar. No, yo estoy dando de buena manera, pero está con otro pensamiento que tiene, si está esperando que recibir algo de aquella persona que le está dando o le está prestando. Es malo orar por unos enfermos o ir al hospital a orar y por poner las manos a todos allí. No es malo, es una obra de Dios, pero sin revelación de Dios es un poco delicado, porque Pablo dijo claramente que no pongáis las manos de ligeros a los enfermos, porque nosotros no sabemos humanamente si Dios nos da discernimiento para saber y entender con qué propósito está aquella persona o aquella vida ya en un hospital o enfermo. No lo sabemos. ¿Por qué Dios permitió eso? No lo sabemos nosotros. Por eso hay que pedir entonces sabiduría a Dios y revelación de Dios, que si Dios envía a uno, allí uno va con toda seguridad a hacer aquella obra de Dios. Pero eso vemos hoy en día que todos quieren hacer la obra de Dios, pero sin revelación. Y vemos que es malo predicar. No es malo predicar, porque está anunciando el Evangelio, está anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero si usted quiere montarse, ¿con qué propósito quiere montarse usted en un púlpito a predicar y a predicar parejo al Evangelio? Si la pregunta es, Dios lo ha llamado, Dios te ha vindicado para que lo hagas, le ha dicho sí, vaya, con toda confianza. Entonces, ahí es donde están las partes, porque ¿con qué propósito está usted predicando? ¿Cuáles son las intenciones? Porque Pablo dijo, unos predican por ganancia, otros por vanagloria. O sea, ¿qué quieres hacer? Que te vean, ser reconocido o tener ganancia. Eso es la actitud que puede tener aquella persona. Por eso quieren hacer la obra de Dios, pero fuera de la voluntad de Dios. El Señor claramente dijo ya en Mateo 7:21, dijo que hablando 7:21, vamos a sacar un momentico allí y verlo. Claramente cuando dijo, cuando lo quieren hacer fuera de la voluntad del Señor y no conforme a la voluntad del Padre Celestial, entonces fallan en ver entonces la voluntad del que Él había enviado. Dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad. ¿Vio? Es el que hace la voluntad de Dios, no todo el que dice Señor. Por eso dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces ahí vemos las obras. ¿Eran obras malas? No, obras buenas. Estaban haciendo allí aquella gente. Obras buenas porque estaban profetizando en el nombre del Señor, estaban resucitando muertos, estaban limpiando leprosos, estaban sanando a los enfermos. Son obras buenas. Pero ahí está entonces la parte que Dios dice, estaban haciendo mi voluntad, yo los envié, estaban haciendo como yo les dije. Entonces ahí entonces va a haber la sorpresa en aquel día, esa gran sorpresa que muchos van a ser decepcionados cuando llegue ese momento. Dice el versículo 23, entonces les protestaré, dice el Señor,
Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Ves? Obradores de maldad. Ellos están haciendo buenas obras. Ellos no están haciendo obras de maldad, no. Obras buenas estaban haciendo, limpiando leprosos, resucitando muertos, sí, predicando el evangelio, obras buenas, pero estaban fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, el cual Él les quizás le había dicho no lo haga, porque ellos querían hacerlo, bueno, porque yo quiero sobresalir, quiero ser que me he reconocido, allí todos están siendo fuera de la voluntad del Padre Celestial. Ese es el gran propósito de Dios, que darle a conocer al hombre para que entiendan y comprendan que Él hace las cosas cuando Él las quiera hacer, no fuera de su voluntad. Por eso la gente le preguntaba, ¿y cómo haremos qué hacemos para hacer las obras de Dios? Él dijo, simplemente que creáis al que Él ha enviado. Y por eso vemos allí claramente que el Señor Jesús un día anterior había estado en Tiberia, de la otra parte del mar, del lago. Había estado allí en Tiberia y allí se había manifestado en él grandes poderes, porque sanó muchos enfermos allí, todos los enfermos que venían eran sanados, curados allí. Y la gente estaba maravillado, y al final casi al final de la tarde hizo una señal tremenda, el cual fue multiplicar los alimentos en ese día. Estaba allí con los discípulos y faltaron entonces, era tarde ya, y los discípulos dijeron, Señor, vamos a despachar a esta gente porque ya se hace tarde, para que no tienen nada que comer y vayan y compren por las aldeas. Y el Señor le dijo, no tienen necesidad, denle ustedes del alimento, dijo, denle ustedes de comer, le dijo el Señor. Y los discípulos dijeron, pero maestro, no tenemos 200 denarios, no alcanzaría para alimentar esta multitud de personas. Y él le dijo, bueno, ¿qué tienen por ahí? Y había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y allí le dijo, tráigamelo. Y allí el Señor bendijo aquellos alimentos y los puso al cielo allí, el Padre Celestial, y allí se fueron multiplicados. Y comieron aquellas personas como, dice la Biblia, que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahí vemos que fue una multitud muy grande, numerosa, y fue una maravillosa señal para ellos, porque ellos estaban allí maravillados de lo que estaba aconteciendo, y decían, no es este el Mesías, si este es el Mesías que está en la Escritura, que había de venir. O sea, ellos estaban viendo las señales, estaban viendo los prodigios, los milagros que Dios había hecho allí en ese lugar de Tiberia. Pero resulta que cuando el Señor ya se hace la tarde, ya estaban allí en el final del culto, ya podemos decirlo, el Señor le dice a los discípulos que vayan adelante, que pasen del otro lado de la mar. Y él se queda, se va a orar para un lugar en la soledad. Y la gente lo observa, vieron que se quedó él allí, con ellos allí. Y los discípulos se fueron en el barco. No había más barco allí en ese lugar. Ellos zarparon porque ya era tarde. Y mientras más tarde las olas se ponen más fuertes todavía, entonces por eso los barcos salen a cierta hora. Y cuando ellos se quedaron allí, vieron que el Señor estaba también con ellos ahí en Tiberia. Pero en la mañana siguiente estaban buscando al Señor. O podemos decirle que el Señor, antes que eso, Él se fue a orar y los discípulos en la madrugada se levantó una gran tempestad en la mar y quería entonces hundirlos allí, en la tempestad que había. Pero el Señor, Dios le dio una visión, el Padre Celestial le dio una visión y vio a los discípulos en problemas, vio que estaban allí azotados por aquella ola que los querían ahogar. Y podemos decir así claramente que para los que no creen en visiones, el Señor, como nuestro Padre Celestial, Él le dio una visión al Señor Jesús. Y allí el Señor pudo captar que lo que estaban los discípulos en problemas y fue entonces a socorrerlo. Muchos en día hoy no creen en visiones porque dicen, no, eso es del diablo, esto es del otro, esto es del otro. O sea, atribuyendo una obra de Dios al diablo. Y es un peligro porque es blasfemia decirlo así. Por eso hay que tener mucho cuidado y eso es el tema principal. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Porque si nosotros no conocemos unas cosas podemos hablar como bestias brutas, dice la Biblia. Cosas el hombre carnal no entiende. Entonces habla como bestia bruta. Dice, eso es del diablo. Cuidado con eso.
Ahora, el Señor Jesús había visto una visión y había visto el problema a los discípulos allí, en alta mar allí, y lo fue y a rescatarlo. Y se fue, dígame decirle, no había más barco, ya no había, pues todos habían zarpado esa tarde. Y él se fue entonces caminando, pero como para él el tiempo no hay tiempo y la distancia no hay distancia para él llegó allí tranquilamente caminando. Y allí estaba con los discípulos, entonces estaban azotados por las olas en el barco allí, y cuando lo vieron, fantasma dijeron los discípulos. Y él le dijo, no temáis, yo soy. Ahora Pedro allí, que era el más atrevido, podemos decirlo así, si le dijo, Señor, si tú eres, di que vaya a ti. Y allí el Señor dijo, ven. Allí entonces Pedro bajó y se fue caminando, buscando al Señor, mirando al Señor, pero viendo las olas, los laterales, allí tuvo miedo y se hundió. ¿Y qué le pasó? Pues perdió la visión del Señor, no miró más a Jesús y vio las circunstancias, entonces lo que estaban rodeándole. Allí empezó a hundirse entonces, ahí le dijo entonces, socórreme, Señor, porque me hundo. Allí vemos entonces que el hombre que pierde la mirada, la mujer que pierde la mirada del objetivo, el cual es el blanco, que es nuestro Señor Jesucristo, allí entonces vienen los azotes de Satanás a perturbarlo o trayéndole problemas y cada una de estas cosas gigantes que se presentan en el camino, pero si la mirada está puesta en el Señor, esos gigantes no van a hacerle daño, no van a hacerle absolutamente nada. Así le pasó entonces a Pedro, se hundió y después le dijo, socórreme, que me hundo. Allí entonces el Señor lo tomó por la mano y le dije, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa fue la palabra del Señor. Y allí se que entró con él caminando a la barca, y allí entonces pasaron al otro lado del río entonces, al cual llegaron entonces allí a Capernaú, que era donde iban los discípulos. Y en la mañana, cuando ya amaneció, dice la Biblia que aquellos hombres buscaban con afán al Señor Jesús, y ellos estaban seguros que él se había quedado allí en la ciudad de Tiberia, porque era donde había hecho los milagros y las maravillas. Y ellos lo habían visto que no había entrado en la barca con los discípulos, y estaban seguros que estaba allí. Lo buscaban y no lo conseguían. ¿Qué tuvieron que hacer entonces? Esperaron que llegaran unos barcos en la mañana y pasaron del otro lado entonces allí a Capernaú. Y allí efectivamente consiguieron al Señor en Capernaú. Y allí se sorprendieron cuando le dijeron, Señor, allí le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le dijo, es el versículo 25. Hallándole de la otra parte de la mar, dijeronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y la respuesta del Señor fue esta. Dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os hartaste. Allí entonces el Señor le dio la respuesta que no lo buscaban por las cosas espirituales, no lo buscaban por la palabra, no lo buscaban porque habían visto las señales y prodigios que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sino que lo buscaban era por la comida, lo buscaban para hartar su vientre, buscaban por las cosas naturales simplemente, no por las señales de que Él era Dios. Era lo carnal que había en las personas, y el Señor se lo dijo de una vez allí, claramente, ustedes me buscan es por la comida, no por las señales. Y le dijo entonces en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece. Entonces le está diciéndole lo que tienen que hacer. Lo que ustedes buscan aquí en lo natural, eso va a perecer, eso se va a quemar en candela aquí, cuando venga el juicio de Dios. Pero trabajar por la comida que permanece a vida eterna, el cual era Él, que Él estaba mostrando el camino allí, cuál era ese camino de llegar a la vida eterna, esa comida que le ayuda a usted entonces a ir a hacer la voluntad de Dios, a hacer las obras de Dios. Entonces el Señor está diciendo que no trabajaran por lo natural, que lo que está aquí, eso va a perecer, que buscaran primero el reino del cielo y de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, es lo que le quiere decir el Señor, que buscaran primero a Dios. Quizás usted, amigo, hermano, que me escucha hasta ahora, usted
y quizá usted está afanado a hacer las cosas, quiero hacer plata, quiero tener un título, quiero tener una profesión, y eso no está nada malo, eso está bien de todo, porque todos queremos tener algo, una posición, algo con que sostenerlo en esta vida. Pero no ponga eso de primero, ponga primero al Señor por delante, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo que dice la Biblia. Pero si usted pone primero las añadiduras, que es el gran problema del hombre natural, porque busca las añadiduras primero en vez de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Busca entonces las añadiduras y ahí viene la falla entonces, viene el mal, que dice el Señor allí. Entonces usted me busca es por la comida. Entonces usted buscan a Dios es porque tienen bendiciones, porque les ha dado la fuerza para que trabajen y hagan bastante plata, y te ha dado bastante clases, te ha dado sabiduría para que en las clases saque y seas un profesional en tal materia. Eso está muy bien, pero eso va a perecer, le dijo el Señor. No, así que no pongas la mirada mucho en eso, sino que pon la mirada entonces en la comida que permanece para vida eterna. Es lo que le dijo el Señor a estas personas. Quizás la gente busca hacer riqueza, millones aquí en la tierra, pero y la pueden hacer y la obtienen, pero al obtenerla, ¿qué ganancia tiene? Porque si el Señor se lo lleva, ya perdió todo el tiempo de su vida aquí en lo que tuvo en esta tierra, y al final perdió su vida, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué gana el hombre si se gana todo el mundo y al final pierde su alma? No hizo nada. Tanto sacrificio para llegar a perder el alma. Por eso Dios entonces le exhorta a esta gente que no traen por la comida que perece, sino que por la que permanece para vida eterna. Y le dice entonces allí, permanece para vida eterna, la cual es el versículo 27, la cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que era Él, os dará. Él era el que le iba a dar la verdadera comida, porque a este señaló el Padre que es Dios. Ese era un trago amargo, ese era el pasapalo que le costaba pasarlo a la garganta, porque este señaló el Padre que era Dios. Los judíos sabían que Dios no tenía hijos, y por este es hijo de Dios. ¿Cómo este es el hijo del Dios? El hombre que señala que este es Dios. ¿Cómo es esto? No puedan pasarlo eso. Porque a este señaló el Padre que es Dios. El Espíritu Santo, en otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo que el Espíritu Santo, el Padre Celestial, había vindicado que Él era Dios, allí hecho carne. Que se lo estaba mostrando. Por eso entonces ellos dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? O sea, le hicieron otra pregunta. ¿Qué haremos para hacerle las obras de Dios? Y el Señor Jesús le respondió y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, el Espíritu Santo, Dios, ha dicho que me creáis a mí como mensajero, le está diciendo el Señor Jesús. Yo soy el mensajero para este tiempo. Yo soy el vindicado que Dios le plació tenerme aquí para decirle para cuál ustedes quieren ser salvos o ustedes quieren hacer la obra de Dios. Si ustedes me creen a mí, eso es lo que Dios le estaba diciendo allí a través del Señor Jesús a cada una de estas personas que estaban allí queriendo hacer la obra de Dios. Pero muchos, así como le dije en el principio, la hacen fuera de la voluntad de Dios. Y vemos entonces en esta escritura que el Señor siempre ha usado al hombre para traer un mensaje a la tierra o a alguien en particular. Él prometió siempre profetas vindicados por Dios para mandarlos aquí a llevarle un mensaje al pueblo. Siempre ha sido de esa manera y Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso allí estaba el Señor Jesús como mensajero, un hombre hecho carne, allí diciéndole que Él es el Padre que lo había indicado, que Él era Dios aquí sobre la tierra. Así que vemos cada una de estas cosas. El requisito allí de aquella gente era creerle al mensajero, que el cual era Dios. El versículo 30 de la misma capítulo 6 dice, y dijéronle, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos?
¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Allí estaba entonces el Señor dándole la declaración de sus corazones. Ellos hablaban muy bonito y lo buscaban con afán, buscaban con desespero al Señor, pero Él le dijo, no, ustedes me buscan es por lo natural, ustedes no me buscan por el alimento espiritual, sino porque se comieron el pan y se hartaron. Como vieron que les multipliqué, ya no tienen necesidad de estar trabajando por allá, sino que tenemos al Mesías, que Él nos va a dar la comida, Él nos da los alimentos, y solamente sigámoslo a Él para que hagamos la obra de Él. Pero el Señor le dijo, no, ustedes no están poniendo la mirada en otro lugar, están mirando en lo natural, tienen que mirar a lo espiritual, arriba, al cielo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios, conociendo entonces esos corazones, se los declaró que ellos, aunque lo habían visto y han visto las señales y todo, pero no creían todavía en Él. Esa ha sido entonces siempre la forma de Dios trabajar con su pueblo, a través de profetas, mensajeros. Y a los judíos sabían eso, todos los judíos sabían que Dios trabaja de esa manera con ellos, que siempre les mandó un profeta para hacerlos volver de sus mal caminos, de su mal propósito. Y ellos lo conocían bien, pero no entendían que el que estaba allí era el gran profeta de los profetas, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Dios trabajaba así, porque Éxodo 20, 19, allí cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, de Egipto, que estaba en esclavitud, ellos los sacó al desierto de la esclavitud y los llevó por 3 meses. Allí le dijo a Moisés que se quería hablar con él y que preparara al pueblo para que el pueblo viera cuando él estuviera hablando con Moisés, y allí expresar lo que él tenía el deseo para el pueblo, que iba a ser un reino sacerdote de ese pueblo, un pueblo escogido. Pero vemos que Moisés le dijo al pueblo y se prepararon, y cuando llegó allí en el monte Sinaí, donde Dios iba a descender en fuego allí, porque Dios es fuego, y cuando descendió allí en una nube espesa, dice la Biblia que empezaron entonces la gente a temblar, y cuando empezó las voces a Dios a hablar, eran relámpagos, truenos, dice que las piedras se hendían, el monte humeaba, pero las piernas de los israelitas hacían así. Busqué el miedo, el temor, cuando el Señor empezó a hablar, y no pudieron entonces escuchar la voz de Dios directamente. Y le dijeron a Moisés, no, sube tú y habla con Dios, y tú habla con nosotros, porque nosotros no podemos hablar con Dios y vamos a vivir, sino que morimos, le dijo el pueblo. Sube tú más bien y habla con Dios. Y el Señor dijo, bueno, bien han dicho, porque no puede ver el hombre a Dios y vivir. Imagínense, si el hombre no puede ver a Dios y vivir, ¿cómo iba entonces a escuchar la voz? Que eran truenos y relámpagos que salían, y era ese temblor que tenía ese pueblo allí. No pudieron entenderlo entonces en ese momento y escuchar lo que Dios tenía para ellos. Pero entonces Dios escogió entonces hombres, profetas, para ser vindicados y hablarle al pueblo. Hombres que Dios vindicaba. Era el propósito siempre de Dios, traer un mensajero, un hombre a la tierra, para que sea entonces el mensajero que Dios quiere llevar un mensaje al pueblo. Así que el profeta Moisés, él dijo, profeta como yo os levantará el Señor, el cual fue ese Mesías prometido que apareció, que estaba diciéndole que las obras, cómo tenían que hacerlas, que creyeran en el mensajero que estaba allí presente, el cual era el mismo Señor Jesucristo. Permiso.
Entonces, vemos claramente aquí que Dios, el decreto de Dios fue ese entonces, traer ese mensajero. Y en cada una de las dispensaciones que Dios ha permitido que se levanta un mensajero, pero trae otro, nunca deja al pueblo desamparado. Los judíos entonces sabían que teniendo un profeta en sus medios, ellos sabían la voluntad de Dios y podían entender, pero resulta que no creían en el Señor, el que estaba presente allí, porque no vino como ellos pensaban. Ellos pensaron el diferente y no pensaron que venía con la forma como llegó el Señor. Imagínense, tan humilde, tan sencillo. Ellos tenían sus ideas, sus conceptos, su manera que podía venir el Mesías, porque estaba escrito que iba a venir, pero cuando apareció lo vieron muy humilde y dijeron, bueno, este no es el hijo de José, pues el carpintero, y María, y cómo es que hace estas señales y estas maravillas, pero no pensaba que era el hijo de Dios prometido, que era el Mesías que estaba delante de ellos. Por eso fue que se erraron y fallaron en ver que era Dios manifestado en carne allí delante de ellos. Cuando el Señor decidió entonces terminar con el mundo allá en el pasado a causa del pecado, podemos decirle del mundo diluviano, escogió entonces a un hombre, el cual fue Noé, un mensajero, un pregonero de ese tiempo, de ese mundo, porque Dios había visto la maldad que se había multiplicado en el mundo. ¿Y qué dijo el Señor? Allá en Génesis 6 está ese relato. El Señor dijo que miró hacia abajo y vio la condición del hombre, el cual el pensamiento era continuamente hacer el mal. No había bien para el hombre, sino puro hacer el mal, las cosas equivocadas. ¿Y qué dijo Dios? Me pesa haber hecho al hombre. O sea, en su ser, como un padre, y viendo sus hijos en esa condición, la creación que le había hecho, dijo, me pesa haber hecho al hombre. Y dijo, ha llegado el tiempo de toda carne, raeré toda carne de la faz de la tierra. Pero fíjese una cosa, halló a un hombre, el cual fue Noé, un mensajero de Dios que lo tomó a él y se le reveló en un torbellino para venir entonces al traer con un mensaje de Dios, Noé, al pueblo, el cual el Señor dijo que iba a llover. El Señor dijo que iba a terminar este mundo en agua si no se arrepentían, si no hacían lo que Dios decía. Pero ¿quién le creyó? Ese ahí está el problema. ¿Quién le creía al mensajero cuando llegó Noé? Se burlaron de él. Antes lo vituperaron, le dijeron que estaba loco, que era algo equivocado, algo imposible, porque era imposible en verdad a la vista humana que lloviera como llovía hoy en día, que hoy sí vemos que la lluvia desciende del cielo, pero en la antigüedad no había lluvia del cielo. La tierra se regaba con el vapor que salía debajo de la tierra, las plantas y todas estas cosas, los arroyos y todo eso que había en río, pero no llovía del cielo hacia abajo. Y por lo tanto los científicos que había en ese tiempo, podemos decirle que había hasta más avance que en el día de hoy, porque hoy vemos todavía que hay pinturas que la gente hoy no la puede sacar. Todavía hay pinturas que no se han borrado, que se mantienen perfectas allí, la pintura que hacían allá en la antigüedad. Las casas que hacían, por ejemplo, la pirámide de Enoch, o sea, cómo cortaron esas piedras y las hicieron tan perfectas allí, y el peso que tenían esas piedras, que no hay una maquinaria hoy en día para que levante una roca de esas para colocarla, hacer una construcción de esa manera que se hicieron en el pasado. Y me hace la ciencia, la tecnología que había en ese tiempo, que hasta el sol de hoy no la han podido tener aquí en la Tierra. Ahora, ellos había un avance perfecto. Quizás tenían satélites en el cielo, así como tenemos hoy ahí y hoy aquí. Y ellos decían, no, pero aquí nunca puede llover, eso nunca ha llovido. O sea que no es, este hombre está loco, este hombre está fuera de sí, está demente. Ese era el mensaje que Dios le había dado a Noé, el pregonero de ese tiempo, el cual era va a llover, y Dios dijo que iba a terminar este mundo. Por eso el lugar, podemos decirle
Lo que estamos corroborando y diciéndole que allí aquel mensajero le tenía que ir a creerle al que Dios había enviado. Así como el Señor le dijo, que creáis al que Él ha enviado. Era necesario creerle a Noé, porque era una cuestión de vida o muerte. Era vivir o morir, porque el pregonero de Dios estaba allí. Le estaba diciendo lo que Dios había dicho, lo que Dios había vindicado que iba a acontecer en la tierra, el cual era el juicio que venía para el mundo. Era acabar en agua aquel mundo. Y como no hicieron caso, ¿qué pasó? Solamente 8 personas se salvaron de ese mundo por causa de la incredulidad, por causa que no oyeron al pregonero del tiempo pasado, el cual era Noé, ese mensajero. Por eso Dios envía mensajeros a cada momento, cada instante, para una vida, o para el mundo, o para una ciudad, o para un pueblo, el cual Dios quiere entonces traerlo a que reconozca su condición en la cual se encuentra. Dios está llamando entonces, antes de traer un juicio, trae entonces la advertencia, el cual es el mensajero que Él envía para el tiempo que se está viviendo. Así como lo hizo allá en el tiempo diluviano en Noé, así lo está haciendo, lo hizo en el Señor Jesús y lo hizo con cada uno de estos hombres de Dios que hemos visto en las Escrituras. Cada uno tiene su parte que Dios le dijo, anda y dile, anda y haz esto, anda y di así. Así dice el Señor. Por eso vemos que cada cosa va en su lugar. Vamos a Pedro, 2 Pedro capítulo 1, hablando del pregonero de Noé. Cuando Dios lo envió entonces a hacer hacer el arca, y el que creyera en él, bueno, iba a ser salvo, porque aquí la cuestión era que creáis en el que Él ha enviado, y ese era Noé para ese tiempo. Y el que creyera iba a entrar a la arca y iba a ser salvo, pero el que no creyera entonces iba a perecer. Vamos a Pedro capítulo 2 de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 8, lo leemos. Dice allí en el nombre del Señor Jesucristo, dice: pero hubo también falsos profetas, como siempre ha habido falsos, pero cuando hay un falso es porque hay uno bueno, ¿me entiendes? No todos son falsos, como la gente todo engloban que eso es falso, ese es falso profeta, ese es falso ungido, ese es falso predicador. No, pero también hay uno real. Cuando hay uno real, el diablo fue el que pervirtió, entonces sacó el falso. Entonces, dice allí Pedro, entonces, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como obran entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo del mundo malvado. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Hasta allí. ¿Vio? Entonces, aquí está entonces
cuando hay uno bueno, pero también se levantan falsos. Y aquellos entonces quieren hacer entonces la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Y entonces quieren hacer esas buenas obras y las hacen, pero fuera de la voluntad de Dios, entonces se convierten entonces en falsos. Entonces pervierten la palabra y llevan entonces al pueblo entonces a algo errado, algo equivocado. Ese es el cuidado que hay que tener entonces, amigo que me escuchan a esta hora, porque si Dios envía entonces un mensajero, un pregonero y dice conforme a la palabra, conforme está escrito, entonces preste atención y haga lo que aquel hombre dice. Pero si no habla conforme a la palabra, entonces así apártelo, porque la palabra es la que le va a dar a usted o el Espíritu para que discierna si es verdad o es mentira. Allí entonces estaba el mensajero pregonando esta gran verdad, el cual estamos pregonando en esta hora, que es el Evangelio eterno de salvación, el cual Dios lo ha entregado para que aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es bueno entonces prestar oído y oír al mensajero que Dios ha predestinado para el tiempo del fin. En el tiempo de Noé, entonces podemos ver que era el que entraba ya en el arca era salvo. Esa era la orden, el que entrara en el arca. Había que entrar porque el juicio venía e iba a ser entonces el que creía en el mensajero, tenía vida si entraba, pero si no creía, quedaba por fuera. Y allí entonces perecía en el juicio que venía. En el tiempo de Lot, podemos ver entonces allí claramente que igualmente cuando llegaron los mensajeros a Lot, allí era el mensajero salir de la ciudad porque esa ciudad iba a ser destruida. Y no solamente la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino las ciudades comarcanas que habían alrededor también perecieron en el mismo fuego de Dios allí por el juicio del pecado que estaba en esa ciudad. Si vamos allí vemos a Lucas 17, vemos como dice allí claramente. Lucas 17 nos dice el tiempo de Noé y tiempo de Lot, cuando vienen esos pregoneros de la palabra, buscando a salvar a la gente porque iba a perecer. Dice ahí en el Lucas capítulo 17, el versículo 26. Dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían los hombres, tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. ¿Vio? Hasta el día que entró Noé en el arca. Ese era el mensaje. Dios dijo que iba a destruir este mundo en agua y allí está el arca preparada y el que entre allí será salvo. Pero aquí entonces, hasta que Noé entró en el arca y ahí vino entonces el juicio de Dios. Y vino el diluvio y destruyó a todos los que no creían, a todos los incrédulos, por no creer en el que él había enviado, en el mensajero de ese tiempo, el cual fue Noé. Asimismo dice el versículo 28, asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Entonces vemos allí que el mensaje de Lot era salir de la ciudad. Noé era entrar y de Lot era salir de la ciudad porque venía el juicio para esa tierra. Venía entonces lo que Dios había determinado a través del mensajero, el cual iba a traer entonces la destrucción para aquellas ciudades por causa del pecado. Aunque hasta unos días, mire, fíjate cómo se compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento. Era un día normal, común y corriente, hacían un día resplandeciente, un sol fuerte y tranquilo. Pero la gente no sabía que el juicio ya estaba decretado para ese mundo y para el mundo de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y vino así, repentino, ese juicio, y se acabó todo. Así está también determinado para este mundo, el cual no es que se va a acabar en agua, sino azufre, fuego y azufre va a llover del cielo
para exterminar y purificar esta tierra. Pero ¿quién cree entonces al anuncio? ¿Quién cree entonces que es verdad que los mensajeros están diciendo que se preparen, que se aparejen y que entreguen su vida al Señor, porque el juicio está decretado para este mundo, que es ya esta tierra? Ahora es el mismo mensajero que estaba ya, hay mensajero aquí en este tiempo pregonando esta gran verdad del Evangelio eterno. Ahora vemos algo claramente allí, que entonces cuando el tiempo de Noé era entrar, el tiempo de Lot era salir, pero ahora el tiempo del pueblo de Dios en este tiempo, la novia, la escogida de Dios, la perfecta de Dios, es entonces subir. Allá uno entrar, uno salir, y aquí es subir. Son el triple propósito de Dios, porque Dios usa triple propósito. En cada una de las cosas usa tres tipos o tres símbolos en cada uno de ellos. Y era entonces, allá no es salir, entrar, Lot salir, y aquí entonces es subir al cielo, allá a la patria celestial donde Dios quiere que estemos, allí. Allí cuando Dios entonces fue a destruir aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra, podemos ver claramente que Dios, antes de traer un juicio, Él advierte. Y allí tenía una gran promesa, un gran hombre, el cual era Abraham. Tenía una gran promesa de Dios, que fue que Dios lo llamó amigo porque le creyó a Dios. Y eso es lo que quiere Dios, conseguir hombres y mujeres en este día que le crean, que sepan y entiendan que Dios es su Salvador, es su Señor. Y así como Dios, como Abraham le creyó allá en el pasado, así Dios exige que le crean hoy. Porque Abraham tuvo ese beneficio de ser llamado amigo de Dios. ¿Qué le parece a usted que nosotros seamos llamados amigos de Dios, hijos de Dios, hijos del Altísimo? ¿Ve? Algo que Dios entonces, que pueda decir con su propio labio, podemos decirle que diga: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual me complazco en morar. Eso es lo que quiere Dios, conseguir entonces hombres y mujeres que le crean hoy a Él. Y quizás no, porque Dios no me ha hablado, yo no he visto a Dios, pero te está mandando mensajeros. Dios te está hablando a través de muchas formas, muchos predicadores, de muchas maneras Dios te está hablando para que tú le creas. Pero si tú no le crees al mensajero al cual Dios ha enviado, entonces estás fallando. No estás viendo el blanco, no estás viendo el objetivo que te está poniendo aquel mensajero, el cual es la salvación de tu alma, la salvación de tu vida. Vemos entonces que Abraham había sido llamado amigo de Dios porque le creyó. Y Dios entonces, como ya había determinado que el pecado estaba abundado, había crecido de sobremanera alguna allá en Sodoma y Gomorra, determinó entonces que iba a destruir esas ciudades. Pero su amigo estaba allí en otro lugar. Y Dios vino entonces, fíjese cómo obra Dios, siempre usando al hombre. ¿Qué hizo Dios? Se vistió un cuerpo, tomó un cuerpo humano, se metió él allí y tomó 2 ángeles y tomó 2 cuerpos más y los puso allí también en otros cuerpos. Y aparecieron 3 personas allí al profeta Abraham. Y cuando llegaron, Abraham pudo reconocerlo claramente. Él no conocía nunca los había visto a las personas, pero sí había visto aquella voz que siempre le había hablado. Siempre había una comunión con aquella voz que él lo reconoció inmediatamente y dijo, y se arrodilló y dijo: mi Señor. Aquel hombre no dijo mis señores, dijo mi Señor, porque sabía que ese era el hombre, el Dios Todopoderoso, Elohim, el autoexistente. ¿Ve? Allí Dios entonces, vindicando a aquel hombre como profeta que estaba allí, dijo: yo no le voy a ocultar nada a mi siervo Abraham, porque lo que voy a hacer, el cual era destruir aquella ciudad. ¿Y qué hizo entonces el Señor? Se quedó hablando con Abraham allí y envió los 2 mensajeros a Sodoma y Gomorra, porque era el tiempo para destruirla. Pero Dios, revelándole allí a su siervo Abraham como amigo que era, él sabía que tenía un sobrino allá en aquella ciudad, tenía familia, y Dios
nos ha dado promesa, amados hermanos y amigos que me escuchas en esta hora. Dios, como tú te entregas la vida, le entregas la vida a Él y eres hombre caminando correctamente o mujer caminando correctamente en la voluntad perfecta y agradable del Señor, Él te da promesa, no solo para ti, sino para tu familia, tus padres, madre, hermanos, hijos y la demás familia. Así que Abraham tenía familia allá en Sodoma, esa ciudad que iba a ser destruida, pero Dios no le estaba ocultando nada a su siervo, que era su gran amigo, y le dijo: ¿ocultaré esto a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? No, dijo él, voy a declarárselo, y se lo dijo. Y Abraham, cuando se enteró que lo que iba a hacer, le dijo entonces: matarás al justo con el injusto. Si hay 50 justos allí, ¿destruirás las ciudades? Le dijo Abraham, y el Señor le dijo: no, por esos 50 justos no la destruiré. Y después Abraham le dice: y si hubiera 40, no la destruiré, dijo el Señor. Y si hubieran 30, tampoco la destruiré. Y lo último fue bajando y bajando, y le dijo: Señor, perdóname. Pero, y si hubieran 10, le dijo. Y el Señor le dijo a Abraham: por esos 10 no destruiré la ciudad. Pero resulta que no habían 10. No había allí, sino habían solamente 4 personas que iban a salir, y aún una se quemó, el cual fue el esposo de Abraham, por incrédula también, porque miró atrás y se volvió una estatua de sal. ¿Y qué hizo entonces cuando llegaron aquellos mensajeros allí a aquella ciudad? Eran 2 personas normales, comunes y corrientes, eran 2 hombres. Cuando hablamos de mensajeros, quizás la gente piensa ángeles con alas. No, eran ángeles mensajeros, eran hombres terrenales, 2 hombres allí no común y corriente, llevando un mensaje, el evangelio de salvación. Y cuando Lot los vio, dijo: mis señores. Él sí dijo: mis señores, que eran 2 ángeles. Y allí entonces los metió en la casa y allí los alimentó. Pero miren la maldad que había allí en esa ciudad, que aún la maldad, la perversión que había, que ellos mismos querían entonces agarrar a aquellos mensajeros y violarlos, imagínense. Pero ellos tuvieron que cegarlos para que no hicieran tal cosa, porque eran enviados de Dios, de la presencia del Señor. Y allí entonces dice que en la Biblia que tomaron por la mano rápidamente aquel hombre, Lot, a su esposa, y otro ángel agarró a sus hijas y los sacó rápidamente a la ciudad, porque el juicio estaba a la mano, y le dijo: escapen por sus vidas. Le agarró una llanura y escapen, corran, porque ya el juicio viene presto ya. Pero resulta que no miren para atrás, pero aquella mujer, su corazón estaba todavía en el mundo. El corazón de la mujer de Lot estaba quizás en los deleites, los placeres. Concha, como voy a dejar mis amigos, voy a dejar esta gran ciudad, los placeres, las comodidades, y voy a meterme en el desierto. Miró para atrás y allí entonces se convirtió en una estatua de sal, pobre incrédula. No creyó entonces a los mensajeros, no creyó al que Dios había enviado en ese tiempo tampoco, y pereció en el fuego de Dios, el cual fue el fuego y azufre que vino a esas ciudades, Sodoma y Gomorra y las comarcanas. Vemos que Dios en su gracia siempre entonces ha usado al hombre como mensajero, y es necesario entonces que le crean, es necesario que oigan esa voz, que acepten esa voz y acepten la palabra para obedecerla. En el primer éxodo que hubo, podemos decirlo así, éxodo allá en el capítulo en Egipto, el cual estaba, ese pueblo de Dios estaba esclavizado. Cuando ellos estaban allí esclavizados por una profecía que Dios había dicho, que estarían por 400 años allí esclavos. ¿Por qué causa? Ellos estaban allí porque ellos habían salido de la tierra de Canaán, en el cual habían estado, y habían ido a Egipto porque ellos mismos habían enviado a su hermano por causa de celos allí. Su hermano, el cual era José. José era un hombre espiritual, pero sus hermanos eran carnales. Recuerda que las tribus eran 12 tribus de Israel, el cual los hijos de Jacob, pero habían 11 que eran, o 10, habían que eran carnales, y el espiritual era José. Y ellos no lo aceptaban, sino que él tenía celo, porque Dios le daba a él la potestad para que tuviera sueños, los interpretara de una vez.
y ellos se enojaban porque no les gustaba, pues. Ahora, mucha gente hoy también son igualmente hoy en día, llamados cristianos, que no creen en sueños, no creen que interpretación de sueños, no creen en los dones espirituales, no creen en las manifestaciones de Dios, porque ellos ya se han hecho un cuadro frío y formal, podemos decirlo así, que tiene que ser, como ellos dicen, un manual de iglesia, lo que ellos quieren que los peregrinos aprendan. Pero Dios en su gracia, Él siempre trabaja de la misma manera, Él no cambia. Él lo que hizo al principio ya lo sigue haciendo hoy. Así que José era su hermano, era el que era espiritual. Y ellos por serlo lo vendieron a Egipto. Y allí en Egipto entonces se hizo famoso, vamos a decirlo, porque fue la mano derecha del faraón. Y allí entonces Dios lo puso en un lugar alto, privilegiado. Y cuando entró entonces la hambruna en el mundo, porque venían 7 años de abundancia, el cual fue que recogieron toda la siembra, todo lo de cosecha en la tierra, y los 7 años que vendría de hambre iban a aparecer mucha gente en el mundo, porque venía hambre parejo. Y Dios entonces permitió que llevaran a José, que era el soñador que le decían ellos, allá a Egipto, y así entonces, como más adelante, iba a rescatar a sus hermanos, que iban a presentarse delante de él. José era un tipo perfecto del Señor Jesucristo, era nuestro Redentor, nuestro Salvador, y Él fue el Salvador del pueblo de Israel, porque Él fue el que lo tuvo allí para salvarlo, por causa de que ellos lo habían vendido a Egipto. Y cuando llegó allí entonces este pueblo a peregrinar allí a Egipto, buscando alimento, Dios se le presentó, o sea, José se le presentó como su hermano y le habló con el faraón, y el faraón le dio entonces una tierra allí en Egipto, y se vinieron a peregrinar allí. Pero había una profecía que ellos iban a ser peregrinos por 400 años en ese lugar. Y allí peregrinaron, estaban cómodos, muy cómodos allí, porque ellos estaban apoyados en su hermano, porque su hermano era la mano derecha de Faraón, y tenían todo a la mano, tenían los alimentos, tenían la tierra que se le han dado, que era una gran bendición para ellos. La mejor tierra se la entregó Faraón a ellos, porque era hermano de José, y la familia completamente de José. Y cuando estaban allí, estaban tan cómodos que allí se levantó, dice la Biblia, que Dios permitió, se levantó otro faraón que no conocía a José. Ya José había dormido ya con sus padres, había muerto. Y el faraón que estaba con José también había muerto. Se levantó otro faraón que no conocía a José y esclavizó entonces al pueblo. Al esclavizarlo, entonces ahí sí clamaron a Dios, ahí sí clamaron al Dios Todopoderoso, pero ya Dios tenía entonces su hombre, su objetivo, ya tenía su mensajero predestinado para enviarlo, para que creyeran en él y así sacarlo entonces de la esclavitud. Allí estaba entonces Dios con Moisés, cuando fue llamado a rescatar ese pueblo de la esclavitud. Ese fue el primer éxodo que estuvo allí, para sacarlo de la creencia del mundo, porque Egipto es tipo del mundo. Sacarlo de la facilismo allí, de la esclavitud del mundo. Y cuando preparó a Moisés, allí lo envió al faraón. Y faraón estaba allí altivo, porque no quería dejar salir. Pero allí estaba entonces Dios con su mensajero, que era necesario que creyera en él, el cual él había enviado. Y tuvo entonces que Dios entonces sacarlo con mano fuerte, traerle plagas parejo a aquel pueblo de Egipto, a aquel faraón, para que soltara a su pueblo y sacarlo entonces en el éxodo que iba a haber en ese momento. Así fue entonces como salió este pueblo de Egipto, salió de la esclavitud por causa del mensajero que Dios había determinado para ese tiempo, para el cual iba a ser entonces llevado a esa tierra prometida que fluía leche y miel de nuevo. Ese pueblo nunca tenía que haber salido de la tierra del cual Dios le había dicho que no saliera, pero por causa del hambre fueron allá y era una permisión de Dios. Así vemos cada día, por ejemplo, que el hombre fuera de la voluntad de Dios está a la acechanza, el diablo está a la acechanza de él y hace con él lo que él quiere, lo
pone como un muñeco, lo pone como un arlequín para hacer lo que ellos quieren, el diablo, el Satanás. Pero cuando el hombre se mantiene bajo la mirada, bajo la protección divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí está entonces bajo sus alas y está protegido, amparado, fortalecido en Dios. Pero al salirse está entonces a la merced del diablo, así como estuvo entonces este pueblo de Egipto esclavizado, este pueblo de Israel allá en Egipto, esclavizado porque se salió de las manos de Dios. Ellos estaban muy confiados, muy cómodos, y Dios tuvo que entonces traerle un mensajero para que sacarlo de allí de la esclavitud. Pero Dios tiene entonces mensajeros que tiene que llevarlo a cabo el éxodo cuando Él quiera llevarlo al momento determinado. Así como cuando llegó el Señor Jesús a la tierra, era el mensajero que iba entonces a tener que creer en Él. El mensajero que Dios había determinado que llegaría aquí como hijo, el verbo hecho carne, ese Mesías prometido que estaba en la Escritura. Y él iba a ser entonces el segundo éxodo, porque Dios venía, el Mesías venía para sacar a todo hombre de toda religiosidad que estaba en aquel día, que estaban arraigados en sus cosas, en sus creencias, su fariseísmo y todas estas cosas que estaban ellos allí arraigados en sus creencias. Y Mesías venía con ese propósito, a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ese iba a ser el segundo éxodo. Pero ¿cuánto tomaron en cuenta a esa palabra? Que creáis al que Él ha enviado. Fueron pocos, porque vemos cuando tuvieron el día de Pentecostés, solamente 120 aceptaron esa palabra. Allí cuando estuvieron allí en el aposento alto esperando la rellenura del Espíritu Santo, porque Él dijo, vayan, esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese era el mensaje del Mesías, del Señor, que iba a dar esa promesa para que el que estuviera allí creyera que ese iba a ser el segundo éxodo que iba a salir de la tierra, de toda creencia falsa de este mundo, el cual fueron 120 nada más. Aunque se llegaron allí más de 500 hermanos, dice la Biblia. Más de 500 estaban allí creyendo, pero se fueron 380 y quedaron 120, por el cual vemos que fueron poquitos los que salieron de la casa, de la oveja perdida de la casa de Israel, que salieron en ese éxodo. Allá, en el primer éxodo salieron más de 2 millones, podemos decirlo así, contando entre mujeres y niños y los hombres y los demás, porque fue un grupo mixto que salió, no solamente israelitas, no solamente judíos, sino fueron un pueblo mixto, porque el que creyó allí también se metió en ese éxodo. Pero ¿cuántos salieron, cuántos llegaron a la tierra prometida que creyeron al mensajero Moisés? Solamente 2 de esa generación, cuál fue Caleb y Moisés, que creyeron en ese mensaje, en ese mensajero que el cual Dios había enviado. Pero las demás generaciones perecieron en el desierto por incrédulos, porque descreyeron la palabra. Y entraron entonces con esos 2 hombres, Josué y Caleb. Solamente entró la generación que había nacido en el desierto ya, los jóvenes, los niños y demás. Pero los adultos todos perecieron por incrédulos, porque desconocieron y no prestaron atención para hacer las obras del que Él había enviado, el cual era Moisés para ese tiempo. Así igualmente hoy en día vemos ese gran mal en el mundo, que la gente está descreyendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios en su gracia no cambia la manera de pensar, siempre hace lo mismo. Y este tiempo no va a ser la excepción. Él ha enviado un mensajero para este tiempo, el cual quiere sacar entonces de toda creencia manufacturada al ser humano, toda creencia hecha por los hombres, toda religiosidad hecha por los hombres, el cual Apocalipsis lo dice claramente. Apocalipsis 18:4 dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no te hagáis participantes de sus abominaciones. ¿Ves? Dios entonces ha mandado entonces un mensajero, el cual es necesario de creer, el cual es Malaquías 4:5, dijo de allí, he aquí, viene el día ardiente como un horno, es Malaquías 4, pero Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío al mensajero
delante de mí. Vamos, Malaquías 4, vamos a leerlo completo para que tenga una mejor idea. Malaquías 4, del versículo 1, lo leemos y usted verá que Dios prometió un mensajero antes del tiempo del fin, para el cual estamos viviendo. Y es necesario entonces de creer, es necesario de ver y no fallar, no errar. Malaquías 4, versículo 1, leémoslo, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí está hablando el Señor del mismo Moisés, del mensajero que pregonó allá a sacar ese éxodo de Egipto. Y del versículo 5, he aquí, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, hoy grande, espantoso, porque es el juicio de Dios para la tierra. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Allí está entonces el Señor dándole entonces lo que Él ha dicho en su palabra, que tiene que venir entonces ese mensajero porque no puede cambiar la manera de trabajar el Señor con el pueblo. Antes que venga ese día tiene que enviar entonces un mensajero para traer entonces a corrección, traer a la luz al hombre de Dios y la mujer de Dios para que puedan entender y apartarse de las tinieblas o apartarse de la quema que viene para este mundo, el cual es sacarlo entonces de ese éxodo, el cual Dios está llamando, salir en medio de ellos, pueblo mío, y no te hagáis participantes de sus abominaciones. ¿De qué quiere decir el Señor allí? El Señor está llamando entonces de toda creencia manufacturada, de toda denominación, de todo sistema hecho por el hombre. Dios está sacando y llamándolo para que vuelvan entonces a Dios. Volveo a Dios. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Creed al que yo ha enviado. Que creáis al que yo ha enviado para poder hacer las obras de Dios. Claramente está que la Biblia dice que Amós 3:7, que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a su siervo, los profetas. Dios siempre ha hablado a través de un hombre, a través de un mensajero, y por eso le digo, es necesario de creer en aquel hombre, es necesario de creer en el mensajero que Dios ha enviado para este tiempo del fin, el cual Dios ha vindicado, el cual ha dicho en su palabra allí que Él convertirá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. O sea, es volvernos a la fe apostólica. Allá el éxodo, segundo éxodo que hubo, fue ese gran remanente que salió allí, que salieron de la toda creencia y se metieron allí, fueron 120. Ahora, esos apóstoles salieron allí, esa fe que recibieron ellos, nosotros aquí de este lado, saliendo de todo creencia denominacional, todo creencia hecha por el hombre, entonces nos va a llevar a esa fe apostólica, al principio, en Pentecostés. Eso es lo que Dios quiere llevar a cabo con su pueblo. Una iglesia perfecta, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, no por el hombre. Dios nunca ha querido que el hombre dirija su iglesia, no. Quiere que Dios siempre dirija él mismo a través del Espíritu Santo. Así que José fue el hombre allá en el pasado que era el espiritual, hijo de Jacob, pero sus hermanos eran carnales y por esa causa entonces lo vendieron allá a Egipto
y pasó lo que tuvo que pasar. Tuvo que pasar el pueblo por un periodo de 400 años de esclavitud allí en ese mundo. Ahora aquí han pasado ya mucho tiempo en la esclavitud el mundo, el pueblo de Dios, pero es hora que entonces que oigan la palabra y crean al que Él ha enviado, al mensajero de este tiempo del fin, para que pueda entonces salir de toda creencia manufacturada que está hoy rigiendo en el mundo. Mucha religiosidad, muchas cosas que el hombre ha inventado para llamarla así cristiana, pero sabemos que la palabra de Dios es una y el evangelio es uno. No es que haya mucho, como dijo Pablo, no es que el evangelio sea mucho, sino que el evangelio es uno. Él dijo claramente que si otro predica un evangelio del que ya ha anunciado, el que ya ha predicado, sea anatema, el cual es maldito, ¿ves? Entonces, si ni un ángel dice que venga con muy bonito, que venga muy blanco, muy resplandeciente, tiene que pesarlo por la palabra si está diciendo conforme a ella. Si no, no, hay que apartarlo por un lado. Por eso Dios entonces está dándole espíritu de discernimiento a sus hijos para que vean y crean entonces al que Él ha enviado, el cual es el mensajero del tiempo del fin. Y vamos a leer una cosita que está aquí hablando de en vez de mensajito, quitando el velo, el número 117. Dice el hermano Galdón aquí, este mensajito. Dice así: lo que aconteció con José ayer es figura de hoy, porque José es un perfecto tipo de Cristo. La iglesia hoy también ha echado fuera a Cristo. Por esa razón, en Apocalipsis 3:20, Él aparece llamando desde afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está afuera, Él está a la puerta. Sí, Él está llamando a tu corazón. Él está llamando a la gente para que vuelvan a Él otra vez, porque lo echaron por fuera. Todas las iglesias, que la mayoría de iglesias, han echado fuera al Señor. ¿Por qué? Para quedarse entonces con su creencia, quedarse con lo que yo pienso. Yo creo que es así. No, es como Dios piensa que es así, no como usted ni yo pensamos que es así, sino el Espíritu Santo es el que lo guía a toda verdad. Así que el Señor está tocando porque lo echaron fuera. Dice: el mundo llamado cristiano conoce las verdades bíblicas fundamentales, pero se han apartado de lo verdaderamente espiritual, de la palabra, por lo cual han llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, pues han vendido lo espiritual al mundo. Imagínense. Los israelitas fueron llevados a Egipto porque vendieron a su hermano José. Ellos por celo y envidia le echaron fuera. Lo mismo está haciendo hoy con lo que han recibido la revelación, diciendo: yo creo la palabra, yo creo el mensaje, yo creo que es la verdad. Pero fíjense, han hecho lo mismo. Tienen revelación, pero han hecho lo mismo. Han sido carnales y no espirituales. Miren por qué dice: los hijos de Jacob no creyeron que necesitaban de un hombre como José. Por esa razón le menospreciaron, diciendo: allí viene el soñador, el hombre que tiene visiones y revelaciones. Entonces se deshicieron de él. Y esto es lo mismo que ha hecho hoy la iglesia. Se han divorciado de la palabra. Han echado fuera al Espíritu Santo y en su lugar han incorporado credos, costumbres y dogmas humanos. Han echado fuera al Espíritu. Por esa razón Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto es muy significativo, porque esta es la única edad en la cual Cristo se presenta llamando a la puerta. Muchas iglesias hoy no quieren nada con la manifestación del Espíritu Santo, ni con sanidad divina, ni con la revelación del Espíritu. Se han separado de la vida y de lo que le queda es un esqueleto entonces, muerte. ¿Ves? Es lo que queda entonces,
una iglesia fría y formal, porque ya no quieren entonces los dones operando en su iglesia. Ya no quieren los ministerios operando en su iglesia, porque ahí el pastor es el que tiene la razón, es el que hace esto, el que yo digo es lo que más nada. Ahí no existen apóstoles, profetas, analistas, maestros y doctores, no, pastores y maestros, no, eso es lo que el puro pastor nada más. Y aquí lo que diga yo, eso dice, han echado fuera al Señor. No quieren nada con los dones espirituales, no quieren nada que si habló de lengua, si interpretación, no quiero nada con soñadores, no queremos nada. Han echado al Señor fuera de la iglesia nuevamente. Ha pasado lo mismo que pasó allá en el pasado, así como lo hicieron allá en los hermanos de José, y echaron fuera, vendieron a José a Egipto, y aquí están haciendo la iglesia llamada del mensaje, llamada cristiana, que creemos todo, creemos la revelación, creemos esto, creemos aquello, pero no creemos nada con los dones espirituales. Entonces están allí entonces fallando en ver una gran verdad. No han creído al que Dios ha enviado, no han creído al mensajero realmente. ¿Ves? Están cegados todavía. Por eso la Biblia dice que claramente Dios está tocando la puerta y llamando. Si alguno abre la puerta, yo pasaré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ves? Allí está Dios tocando, a ver si le pueden abrir la puerta. Por eso Dios le da entonces la sentencia a esta generación de iglesia que está hoy, que dice que no tiene necesidad de nada, que ella es rica, que no le falta nada, lo tiene todo. Pero Dios le da el diagnóstico, le dice, tú eres pobre, tú eres ciega, tú eres desnuda y tú no lo sabes. Ahora, por lo tanto, yo te recomiendo que compres colillos refinado en oro y te eches y para que puedas ver, le dijo. Señor, sí, porque dice que es rica y no tiene nada, está pobre y desnuda. Así está la condición de la iglesia hoy, fría y formal, porque no quiere nada con los dones espirituales. Esa es la gran verdad que Dios dice en su palabra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el cual es Jesucristo, el fundamento. ¿Ves? Dice allí, entonces sigue diciendo, bueno, otro punto antes del éxodo de Israel fue el levantamiento de un faraón que no conocía a José como el Salvador de Egipto. Por esa razón esclavizó al pueblo de Israel y lo ultrajó hasta el extremo espiritualmente. Eso está sucediendo hoy, porque lo que aparenta ser una unión religiosa tiene que terminar en una cruel persecución. El faraón de esta edad se está levantando. Por tanto, estamos en un éxodo espiritual. ¿Ves? Salid en medio de ella, pueblo mío, y no te hagáis participante de sus abominaciones. El faraón de ayer fue un político astuto, así también lo es el de hoy. Un político de primera clase, cuyo poder va creciendo rápidamente. El anticristo está presente. Ya está en la escena, políticamente ha alcanzado una posición inimaginable y en cuanto a lo religioso tiene la mayor fuerza del mundo, por lo cual está agrupando a los denominacionales en el Concilio Mundial de Iglesia y terminará uniéndolos a todos, dominando directo o indirectamente al mundo religioso. De esa manera, la bestia tendrá el poder como en la antigüedad, y habrá una persecución contra aquellos que no quieran unirse a dicha organización. Pero gracias a Dios que mientras el faraón de Egipto crecía en poder, Dios también tenía a Moisés, su profeta, a quien le hablaba en el silencio y quietud del desierto. Mientras Faraón tenía su sistema político, Dios tenía con su profeta uno espiritual. Recuerden que solo hay dos fuerzas o poderes antagónicos en el mundo. Uno es el poder del Espíritu Santo y otro es el poder del diablo, el cual obra a través del intelecto, pues así fue que entró en Edén
Él hizo que Eva descreyera en una concepción intelectual contraria a la palabra de Dios. Había hablado así y así ha obrado durante todo el tiempo. Dios no cambia y el diablo también quiere hacer lo mismo todo el tiempo. Por eso el gran llamado hoy es que abra la puerta para que Él deje pasar al Señor, porque lo han echado fuera por causa que en incredulidad están descreyendo en el que Él ha enviado, en el mensajero. Están descreyendo en los mensajes que están saliendo, quizás le podemos decir de aquí, de este lugar. No son los hombres los instrumentos, pues son instrumentos de la mano de Dios, sino que Dios ha dicho que eso es la verdad y es lo que viene para este tiempo y es necesario de creerlo. No seas participante de sus ordenaciones, o sea, salir en medio de ellos, pueblo mío. Por eso Dios está haciendo un llamado y podemos decir claramente desde hoy, en este tiempo, que quién ha creído a nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Jehová, o sea, el poder de Dios. Entonces, eso es lo que quiso decir Isaías ya 53:1, que sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Y Dios ha de manifestarse a una iglesia poderosa en el poder de Dios en este mundo, el cual estamos viviendo. Pero, ¿quién ha creído entonces a ese anuncio? ¿Quién ha tomado para sí en su corazón buscar de verdad y rendirse en las manos del Señor y aceptarlo? Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y por lo tanto, si obraste ayer con los dones espirituales, hoy también estás obrando igual de la misma manera, con tus dones espirituales, para llevando a un pueblo a la perfección, que eso es lo que Dios quiere llevar a ese pueblo. Por eso, esta gente estaba llamando y diciendo la pregunta al Señor: ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Y Dios le dijo claramente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que es para usted, amigo, hermano que me escucha en esta hora, que creáis a este mensaje que está saliendo por esta señal, porque el llamado es para hoy, a entrar. Allá en el pasado, como dije, los que entraban eran salvos en la arca. En el tiempo de los que salían de la ciudad eran salvos. Pero en este tiempo que estamos viviendo, Dios está llamando entonces a su pueblo a salir de toda creencia manufacturada, a salir de toda cosa errónea fuera de la voluntad de Dios, para que entonces así podamos entonces subir en ese rapto que está determinado que vendrá para este mundo, y el juicio para el mundo y la salida del pueblo de Dios, el cual será ese tercer éxodo que ha de salir. Así que Dios me les bendiga grandemente en esta preciosa tarde, y que sea de gran bendición estos mensajes que han salido, para que usted pueda entonces tomar la sabiduría de Dios y allí entonces creer en el que Él ha enviado, creer a sus mensajes, creer al evangelio eterno de Dios. Este mensaje que son las buenas nuevas de salvación, que es para su vida. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Los invito a orar. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tus muchas misericordias, Señor, sabiendo, Padre Eterno, que usted es bueno, que para siempre son sus misericordias, Padre Eterno. Te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, que está atento a nuestra voz, Señor, a tu palabra, Señor, porque no es la voz nuestra, sino la voz suya, Padre Santo, dándole, Señor, una palabra, Señor, allí en su alma, Señor, dándole un mensaje para que puedan creer, Señor, y salir, Señor, de toda creencia errada, Señor, que está en este mundo, Señor. Tanta confusión, Señor, que hay allí, Señor, reinando en este mundo, Padre Eterno, pero ustedes están enviando mensajeros, Señor, para que ellos puedan despertar a esta gran verdad, Padre Eterno. Te ruego, Señor, que unja, Señor, tu palabra, Señor, y sea vivificada en sus corazones, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada vida, Señor, que tomó la palabra, Señor, en su corazón, Señor, que ya están recibiendo sanidad, Señor, divina, se ha hecho para gloria de tu nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también bendice, Señor, a cada uno de los que tienen necesidad, Señor, material, Señor, porque tú dijiste, Señor, que
Tú bendices, Señor, al dador alegre, Padre Santo, aquel hombre, aquella mujer que se pone en tus manos, Señor, y es justo, Señor, en las cosas que hace, Señor, Padre eterno. Tú los bendices grandemente, Padre eterno. Dale, Señor, las peticiones de sus corazones, Señor, conforme a tu voluntad, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido. Amén y amén. Bueno, será entonces al hacerle una invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro instrumento estará aquí a esta misma hora llevando la palabra eterna de salvación, que el cual es la de Jesucristo. Así que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que Dios ha determinado y poner allí palabras en sus labios para que pueda hablarla con confianza y así usted ser edificado y llegar a esa perfección que Dios quiere llevarlo. Es a una iglesia, a una estatura perfecta que Dios ya ha determinado y lo hará. La incredulidad a Dios no lo va a parar. Así que Dios lo escribió en la Biblia, lo dejó plasmado allí, lo está diciendo y lo está corroborando. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.